Bienvenidos a nuestra escuela de liderazgo ministerial VIP, formando y equipando líderes con carácter y visión de reino a través de esta tu radio cristiana, El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos al 909-346-4129 o al 909-827-6062. Visita nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com. Esta radio cristiana El Vino Nuevo. Este es su servidor, pastor y amigo Edwin Ospina. Les invita pues a que no se pierdan estas clases, porque es supremamente importante y fundamental que todo creyente, que todo hijo de Dios conozca, entienda y practique los fundamentos básicos de una vida cristiana. Entonces estamos aquí para enseñar y para dar de gracia lo que de gracia también el Señor nos ha dado para compartirlo con cada uno de ustedes. Entonces, bienvenidos a Fundamentos Básicos de un Cristiano a través de esta Escuela de Liderazgo VIP, lección número 12, y vamos a hablar el tema de hoy, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Ok. En el libro o en el manual que tenemos allí, en el material que tenemos allí, estamos viendo la página número ya 36 de este libro, y dice así: este es un tema y un estudio demasiado extenso y amplio que no vamos a poderlo estudiar muy a fondo en una sola lección. Por eso lo que vamos a estudiar aquí es apenas una pequeña enseñanza, tomando en cuenta además de que este es un curso básico de formación de fundamentos cristianos, por la cual no nos permite abarcar todos los puntos de los temas por detalle sobre el poderoso y amado Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, trataré de ser lo más claro posible y trataré de darle una explicación básica de lo que usted necesita conocer, aprender y colocar en práctica sobre la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Entonces dice así: para saber con mayor exactitud quién es la persona del Espíritu Santo, lo primero que tenemos que manejar es un concepto muy importante, y es hablar sobre la naturaleza de Dios. Quiero decir, cómo está formado Dios. Amén. Amén. Inciso o punto número 1. Dios es un solo ser manifestado en tres formas, o en tres diferentes formas. Amén. Amén. Dios es uno solo, pero está manifestado o se manifiesta, se conoce también como la deidad de Dios. Cuando escuchamos hablar en la palabra de Dios o el término deidad, estamos hablando de la persona del Padre, de la persona del Hijo y de la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Vamos a ver de esta manera. Vamos a colocar un ejemplo y una ilustración para que usted pueda entender, o aquellas personas que apenas están conociendo del Evangelio, están conociendo apenas de las cosas cristianas, de la palabra de Dios, usted pueda entender un poco más este concepto, porque muchas personas no entienden cómo es posible de que Dios, siendo uno solo, se manifieste o esté conformado en tres personas, o se manifieste a través de tres personas diferentes, pero que todas tres son Dios. Amén. Entonces, esto que vamos a ver es una simple ilustración para que entiendan el concepto del término Dios. Amén. Y cómo está conformado Dios. Digamos que usted toma una naranja que tiene una semilla. Ahora deje hacer esta explicación y abra su mente para que capte este mensaje tan importante. Todos sabemos que una naranja está formada por muchos componentes. Sin embargo, hay tres de ellos por los cuales podemos saber sin dudar que esta sea o es una naranja, ¿verdad? Amén. Número 1 es la estopa o la cáscara, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén. Número 2, conocemos las semillas de una naranja, ¿verdad? Está conformada, ¿verdad?, por las semillas, por la cáscara o la estopa. Y en tercer lugar, el jugo, el zumo o el jugo, ¿verdad? Entonces la cáscara o la estopa, la semilla o el jugo componen lo que es ¿qué? Una naranja, ¿verdad? Aunque los tres componentes son diferentes,
los tres unidos forman una sola cosa, y es lo que conocemos como una naranja, ¿correcto? Usando este ejemplo quiero explicarle la naturaleza de Dios, guardando por supuesto todas las abismales diferencias y con el mayor respeto que se merece Dios entre Dios y la naranja. Debemos de saber que Dios es como una naranja. En este sentido, Dios está formado en tres manifestaciones. Amén. Jehová o Elohim. Amén. Elohim significa el Señor o el Dios sobre todos los dioses, o el Dios de dioses, el Elohim. Amén. El único Dios verdadero. O lo que conocemos como Jehová, el Señor. Amén. Jehová o Elohim, Jehová es el Señor. Amén. Sí, amén. Ese es el primer componente o la primera persona, ¿ok? La segunda persona en el griego se conoce como la hypostasis. Amén. La hypostasis, que es la sustancia del Padre, lo que conocemos como Jesús el Cristo. Amén. La hypostasis es la sustancia del Padre, lo que conocemos el día de hoy como Jesús el Cristo. Amén. Y neuma o el Espíritu Santo, esto es la deidad de Dios. Amén. Entonces Dios, el Elohim, Jehová, el Padre, es el Señor, y su sustancia es la hypostasis, que es lo que conocemos hoy en día, la persona de Jesús el Cristo, de Jesucristo. Amén. Y conformado también por otra persona llamada el neuma. Recuerde que la palabra neuma en el griego se deriva de las palabras que conocemos el día de hoy como neumonía o neumático, que tiene que ver o está relacionado con todo lo que es aire o viento. Amén. Entonces, para simplificarlo un poco más, la palabra neuma en el griego significa espíritu. Amén. Espíritu significa en el griego neuma. ¿Qué significa aire o viento? Amén. Eso significa neuma. Neuma, aire o viento. O sea, espíritu significa aire o viento. Recuerde que cuando Dios creó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra, le dio forma, ¿verdad? Pero hasta ese momento el hombre simplemente era como, coloquemos un ejemplo, un muñeco de barro. Pero no fue hasta que él sopló neuma, viento, aire, espíritu, aliento de vida, y fue el hombre, dice la escritura, un ser viviente. Amén. Entonces, es lo que todo ser humano tenemos. El neuma de Dios, ¿sí me comprende? El soplo, el aliento de vida, ¿ok? Entonces, ¿estamos entendiendo esta conformación? El Elohim, Jehová o Yahweh, significa el Señor, el Padre. Su sustancia es el hypostasis, que es la persona de Jesucristo. Y está conformado por una tercera persona que es el neuma, o sea, el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Porque el día de hoy conocemos a Jesucristo, pero eventualmente lo conocemos desde hace 2017 años atrás, con el nombre de Jesús, que significa el Salvador del mundo. Pero antes del 2017 años atrás, no existía Jesús, no era Jesús. Es más, la Biblia nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 1 en adelante, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como gloria del unigénito Hijo del Padre. Amén. Entonces, el Verbo, el Logos, Jesús en el principio de la creación, era el Logos de Dios. Pero cuando yo hablo en el principio, el Logos de Dios no significa que Jesús nació o comenzó a existir o a manifestarse únicamente en el principio de la creación, no, sino que Jesús, el Verbo, el Logos de Dios, siempre ha existido porque Él es Dios. Amén. Entonces siempre ha existido el Logos de Dios.
¿Qué es el Logos de Dios? El verbo de Dios. ¿Qué es el verbo de Dios? La palabra de Dios. Amén. Por eso Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, aunque estaba en forma de carne y hueso, en forma humana como usted y como yo, Él dijo, una vez le dijo a uno de sus discípulos, a Felipe, le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: tanto tiempo conmigo y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él y yo uno solo somos. Amén. Vemos otra manifestación en Génesis capítulo 1, en el versículo 26, cuando desde el versículo 2 hasta el versículo 25 al 26 del capítulo 1 del Génesis, vemos que Dios habla en primera persona, en singular, y dice: hágase esto, creó esto, y hágase lo otro, y multiplíquese aquello, y siempre habló en singular, en primera persona. Pero cuando llega el versículo 26 del Génesis capítulo 1, el Padre ya habla en plural, y dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hagamos nuestra imagen y nuestra semejanza. 3 palabras para indicar la creación del ser humano, del hombre. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta allí? Sí, amén. Vemos que cuando Jesús es bautizado por su primo Juan el Bautista en el río Jordán, en el momento que es bautizado, dice la Escritura que se abrieron los cielos y descendió del cielo como en forma de paloma el Espíritu Santo posándose sobre el hombro de Jesús. Amén. Hemos conocido, tenemos claro esa escritura, ¿verdad? Cuando fue bautizado Jesús, descendió del cielo como forma de paloma el Espíritu Santo asentándose sobre el hombro de Jesús. Y se oyó una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces aquí vemos la manifestación visible ante los seres humanos y para nosotros como iglesia el día de hoy, para que podamos entender la deidad de Dios. El Padre estaba hablando desde los cielos, el Espíritu Santo descendió del cielo y reposó, se asentó sobre la persona del Logos, del Verbo, o sea, de Jesucristo. Entonces vemos ahora el Logos, el Verbo de Dios hecho carne, pero ahora cubierto por otra persona llamada el Espíritu Santo de Dios, por el Neuma de Dios. Y el Padre desde arriba, el Elohim, Yahweh, estaba hablando diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén, ¿estamos entendiendo hasta allí? Y podemos ver otro tercer ejemplo. Me cansaría de darle más pruebas bíblicas, pero voy a mencionar este último para que vamos avanzando, y es en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, cuando se fue con tres de sus discípulos, al monte de la transfiguración, vemos eventualmente que Jesús fue transfigurado y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él escúchenlo a él. Porque Pedro dijo: qué bueno que hagamos una enramada, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, porque se aparecieron de manera glorificada las personas de Moisés y de Elías, y con Jesús eran 3. Y Pedro, al ver esto, dijo: qué bueno que estemos aquí y haremos una enramada para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Y el Padre habló desde el cielo y dijo: a él escúchenlo, este es mi Hijo, a él escuchen ahora. Entonces vemos el Padre hablando desde la eternidad, desde el tercer cielo. Se abrieron los cielos y permitió abrirle los ojos espirituales a los discípulos para que pudieran ver la gloria de Dios, ver la gloria de Jesucristo. Amén. Amén. En fin, hay tantos ejemplos y tantas evidencias bíblicas de la persona del Elohim, Yahweh, Jehová, del Hypostasis, la sustancia de Dios, que es el Hijo Jesucristo, y del Neuma, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén.
Entonces entendimos el ejemplo de la naranja, ¿verdad? Cuando partimos una naranja, ¿verdad? Pues eventualmente hay una semilla, está el jugo y está la cáscara. Si usted coge, pela la cáscara, la naranja, y saca la cáscara y la coloca a un lado, exprime el jugo y sale las semillas y la coloca a un lado, el jugo a un lado y la cáscara en otro lado, las semillas que usted ve ahí, esas pepitas, digámoslo así, esas semillas, usted, si las ve que salen de allí, usted dice que eso no es naranja. No puede decir que no es naranja, o sí es naranja. ¿Sí o no? ¿Es naranja o no es naranja? Sí. Porque si usted esa semilla la siembra en la tierra, ¿qué va a salir de allí? Naranjas. Entonces, ¿es naranja o no es naranja? Pero en otra forma, en otra personalidad. Así es la cáscara de la naranja. Si usted coloca la cáscara de la naranja allí, usted va a decir que eso no es naranja porque no está adherida, no está compacta justamente con la semilla y con el jugo. Es cáscara de naranja, ¿verdad? Y el jugo no puede decir esto no es naranja porque no tiene la cáscara y porque no tiene la semilla. Es naranja. Sus componentes químicos y digámoslo así, genéticos, todos tres tienen y conforman lo que es una naranja. Ahora le coloco, para abreviar un poco más, para que vamos avanzando, pero quiero colocar otra ilustración, otro ejemplo. Vamos a colocar el ejemplo del agua. En la refrigeradora usted comúnmente tiene unas gaveticas en la cual coloca a endurecer y el hielo, el agua, ¿verdad? Para que se vuelva hielo, ¿verdad que sí? Sí. Si usted saca la gaveta de hielo y coloca los cubitos de hielo a un lado y coloca un vaso de agua a un lado y coloca a hervir en la estufa una olla de agua, y al estar hirviendo comienza a botar o elevarse un vapor, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué hay dentro de la olla? ¿Qué es ese vapor que está saliendo en forma de humo? Agua, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que hay dentro del vaso de agua? Agua, ¿verdad que sí? ¿Qué son los cubos esos cuadrados que hay que están fríos? Es agua, ¿verdad? Si el cubo de hielo se derrite, queda líquido. El agua que se está evaporando, esa viene de una sustancia que es el agua. Aunque están en tres manifestaciones totalmente diferentes, pero su composición química es la misma, H2O, agua. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. La composición química sigue siendo la misma, no cambia. El orden de los factores no altera el producto. En estado gaseoso, en estado líquido y en estado sólido, el agua sigue siendo H2O. Asimismo es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tres personas diferentes, con tres características y funciones diferentes, pero con una misma esencia. Con una misma esencia, uno solo. ¿Amén? ¿Sí nos está quedando claro el ejemplo? Entonces, tan importante es el Padre, como tan importante es el Hijo, como tan importante es la persona del Espíritu Santo. Es Dios. Amén. Entonces, en el inciso punto número 2, Elohim o Yahweh es el Padre, el soberano, el todopoderoso, el creador de todas las cosas y de todas las criaturas, sean naturales o espirituales, que existen, las que se ven y las que no se ven también. Amén. Él es el creador de todo lo visible e invisible. El Padre, el Elohim o Yahweh, Jehová. La hypostasis, ¿qué es la hypostasis? Que es Jesucristo. La sustancia que es Jesucristo, el logos de Dios, o sea, el verbo de Dios hecho carne. El logos de Dios, el verbo de Dios, el hypostasis de Dios se hizo carne. Eso significa que esta Biblia que vemos el día de hoy es la que,
En la hypostasis es la sustancia de Dios. Esa es mi discípula. Es la hypostasis, es la sustancia de Dios, es el logos de Dios, es el verbo caminando hace 2017 años atrás en forma humana. Sí, amén. ¿Ya estamos? Sí, amén. La hypostasis, que es la sustancia del Padre, por la cual fueron hechas todas las cosas, y todas las criaturas, sean naturales o espirituales, que existen, las que se ven y las que no se ven, es llamado el Hijo de Dios. Aquí lo conocemos como Jesús el Cristo o Jesucristo, por lo cual tenemos el derecho a la vida eterna. Amén. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí, Amén. por el verbo, por el logo de Dios. Amén. Sí, amén. El neuma o Espíritu Santo. Amén. Neuma o Espíritu Santo, también traducido como el aliento de Dios, quien nos comunica, nos explica, nos introduce, nos capacita y nos cubre totalmente, nos unge totalmente y nos ayuda a entender y a movernos en el ámbito o en el mundo espiritual. Amén. Amén. El neuma, ¿qué significa neuma? Aire o viento, o sea, espíritu. Amén. Entonces, cuando estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del aire o del viento santo. Y recuerde que la Escritura nos dice y nos enseña la experiencia que tuvo Elías. ¿Recuerda cuando estaba escondido en la cueva? ¿Si nos acordamos o no? Dígame en amén o no, pero dígame en algo. Sí, amén. Y dice que hubo un terremoto, dice eventualmente que un viento recio, y que él salió y que ahí no estaba Dios, y ahí no estaba Dios, y en cada manifestación que ocurría no estaba Dios. Pero dice cuando vino un soplo apacible, en la cual llenó la cueva y el lugar donde estaba, y él salió y pudo discernir y entender y saber que era la persona de Dios, pero en sí era la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 También es traducido como el aliento de Dios, quien nos comunica, nos explica, nos introduce y nos capacita y nos cubre totalmente, nos unge totalmente y nos ayuda a entender. ¿Nos ayuda a qué? Y a movernos y a introducirnos en el mundo o en el ámbito espiritual. Amén. ¿Quién es el que nos ayuda a movernos y a introducirnos en el ámbito o en la esfera espiritual? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso voy a colocar un paréntesis aquí y voy a remarcar este punto, porque aquí podemos ver y entender que la palabra de Dios nos dice y nos enseña que solamente el Espíritu Santo es el que nos introduce y nos capacita para entrar y para entender las cosas espirituales. He de allí porque cualquier persona que entre o se mueva en las cosas espirituales y sobrenaturales, apartados del Espíritu Santo, sin la ayuda, sin la guía, sin la dirección del Espíritu Santo, es espiritismo o es brujería o es hechicería, pero Dios no está en el asunto. Por eso es pecado. Consultar a los brujos, consultar a los adivinos, consultar a los agoreros, consultar a los medios y consultar los horóscopos y todo lo que tenga que ver con las cosas sobrenaturales y con las cosas espirituales, porque Dios no está en el asunto, porque para entrar legalmente, oiga, para entrar legalmente al ámbito espiritual
Y conocer las cosas espirituales tiene que ser por la guía y por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces cualquiera que no entre por la puerta, dijo Jesús, es ladrón y es salteador. Sí, amén. Entonces toda aquella persona que entre y se mueva en el ámbito espiritual y sobrenatural sin el Espíritu de Dios, está entrando de manera ilegal. Ilegal, amén. Rompiendo y quebrantando las leyes espirituales establecidas por Dios en su palabra. Ok, continuamos. Al igual que la naranja, que está formada por la cáscara, la semilla y el jugo, y aunque los tres se llaman y funcionan diferentes, al unirse todos estos tres elementos dan origen a lo que conocemos como una naranja. Ahora, si los elementos de la naranja estuviesen separados, eso no quiere decir que la semilla ya no sea naranja. Tanto la semilla como la cáscara y el jugo, aunque estén separados, siguen siendo semilla de naranja, cáscara de naranja y jugo de naranja, lo que ya expliqué anteriormente, ¿ok? Inciso o punto número 3, amén. De la misma manera, Yahweh o Jehová o el Elohim, el Hypostasis y el Neuma, aunque se llaman diferentes y funcionan diferente, los tres unidos dan origen a lo que nosotros conocemos y llamamos Dios o la deidad de Dios. Amén. Aunque en unos casos se manifiestan por separado, esto no quiere decir que ya no sean Dios. Por eso los seguimos y seguiremos llamando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Al entender la formación de una naranja, también podemos entender la naturaleza de Dios. Realmente no es tan difícil como algunas personas lo han querido hacer parecer. Ahora que entendemos la naturaleza de Dios, podemos ahora de esta forma estudiar un poco y cada una de sus manifestaciones, como por ejemplo, y en este caso específico, a Dios Espíritu Santo, que es el tema que estamos en este momento conociendo y desarrollando. Amén. Porque pues, como le digo y como lo dije al principio, no pretendemos agotar todo el conocimiento de la enseñanza de la persona del Espíritu Santo, porque nos llevaría eventualmente varios meses, amén, para estudiar a cada uno, a la persona del Padre, a la persona del Hypostasis, o sea, la sustancia de Dios, el verbo, el logo de Dios, que es Jesucristo, o el neuma de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces estamos haciendo algo breve, resumido, para que usted lo pueda entender y relacionarse con él, amén. Amén. Toda aquella persona que haya nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo morando en su vida. Amén. Amén. Toda persona que de manera genuina, verdadera, haya recibido a Cristo en su corazón, haya reconocido que Jesucristo es el Señor y el Salvador de su vida, que se haya arrepentido de sus pecados, y que le haya pedido a la persona de Jesucristo que escriba su nombre en el libro de la vida y haya comenzado a caminar en fe y en obediencia al llamado de Dios, a la palabra de Dios, automáticamente se ha prometido por parte de Jesús mismo, cuando dijo: me iré pues, pero yo no los dejaré huérfanos, les dejaré o les enviaré al Espíritu Santo de Dios, que los llevará y los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces toda persona que ha nacido de nuevo no solamente es hijo de Dios, no solamente ha pasado a pertenecer a la familia de Dios, sino que ahora se le ha dado a morar dentro de sí una persona llamada el Espíritu Santo de Dios. Amén. O sea, el neuma de Dios, el viento, el aire, el soplo de vida, porque le dio vida a nuestro espíritu que estaba muerto en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida juntamente con Él. Eso significa que nos dio vida porque la persona del Espíritu Santo de Dios vino a morar dentro de nosotros, los hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces todo, únicamente, ojo con esto que estoy diciendo. Es duro decirlo, pero no lo digo yo. Es lo que dice y nos enseña la palabra de Dios.
¿Todo el mundo tiene el Espíritu Santo de Dios? No. ¿Verdad que no? No. ¿Todos los seres humanos tienen el Espíritu Santo de Dios? No. Las únicas personas que se les ha dado la capacidad de tener o de recibir a la persona del Espíritu Santo es aquella que haya creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Sí, amén. Entonces todas las personas no tienen el Espíritu de Dios, sino los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Sí, amén. Sí, amén. Es triste decirlo, hay muchas personas que están engañadas el día de hoy y creen que por ser buena gente, creen que por las buenas obras, que por las buenas intenciones, creen que porque no roban, no matan, no fuman, no toman, no le hacen daño a nadie, viven tranquilo, una vida calmada, tranquila en su casa, con su familia y no le hacen mal a nadie, ya son merecedores de tener a Cristo en su corazón. Muchas veces uno le pregunta, ¿usted tiene a Cristo en su corazón? Y la mayoría de la gente dice tener a Cristo en su corazón y más tener el Espíritu de Dios. Pero la realidad es que están engañados porque los frutos que viven, que manifiestan, son totalmente contrarios a lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Amén. Y muchos en aquel día me dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero en tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello y lo otro. Y Jesús les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces, para ser oveja del Señor y pertenecer al rebaño del Señor, debe de verse manifestado los frutos del Espíritu Santo de Dios en su vida. De lo contrario, estás engañado, estás viviendo una mentira y un engaño. Yo te digo hoy en el nombre de Jesús, para tú verdaderamente tener morando y habitando a la persona del Espíritu Santo dentro de ti, la evidencia, el resultado o el fruto de tu confesión, declaración de fe y de tu título de hijo de Dios o de cristiano, se debe de ver manifestado a través de nuestros frutos, de nuestros resultados, de nuestro testimonio y de nuestro caminar y conducirnos en esta tierra. Amén. Amén. De lo contrario, es mentiras. Porque no podemos, dice la Escritura en el libro de Romanos, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, o sea, guiados. Sabemos cuando vamos de pronto a un lugar como turismo, allá hay guías turísticos, ¿verdad? Y ese guía turístico es el que nos dice, nos guía, nos dirige, nos orienta por dónde y a dónde podemos de entrar y a dónde no debemos de entrar. ¿Sí o no? Esa es la función de un guía, guiar al turista. Pues en este caso hay una persona llamada la persona del Espíritu Santo, que es el que guía, el que dirige y el que orienta los pasos, los pensamientos, las emociones y los frutos de la vida del nuevo creyente. Amén. Por eso es imposible decir soy hijo de Dios, soy cristiano, soy nacido de nuevo, tengo el Espíritu de Dios, tengo a Cristo en mi corazón y vive totalmente diferente a lo que la palabra de Dios dice y enseña que debe de vivir y debe de manifestar los frutos del nuevo hijo de Dios. Amén. Sí, amén. ¿Estamos entendiendo? Sí, claro que sí. Entonces, si usted es guiado por el Espíritu de Dios, tiene que verse al menos cambios, algunos cambios en su vida. Tiene que haber un cambio en su vida. Tiene que haber un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de hablar, un cambio en la manera de actuar y de comportarse y de conducirse en esta tierra. Tiene que verse la evidencia. Tiene que verse frutos. Sí, amén. Cuando Jesús iba por el camino con sus discípulos, tuvo hambre. Dice la Escritura que Jesús tuvo hambre.
y se encontró con una higuera muy bonita, muy hermosa, muy frondosa. Pero al llegar a ella, no halló fruto en la higuera. De lejos tenía una apariencia, una fachada de que tenía buenos frutos. Apariencia, fachada. Pero Jesús, al llegar a la higuera, no halló ningún fruto y no pudo comer. Y es la única vez, oiga esto que estoy diciendo, es la única vez en la Escritura, en la palabra de Dios, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, que Jesús maldijo algo. En los 33 años y medio que Jesús estuvo y caminó aquí en la tierra, fue la única maldición que Jesús lanzó y envió en contra de algo, que fue la higuera. Maldita seas y no produzca nunca más fruto de ti. Y dice la Escritura que al día siguiente volvieron a pasar y la higuera tan hermosa, tan frondosa que se veía, se había secado totalmente y los discípulos quedaron asombrados. Eso mismo pasará con aquellas personas que tengan el cristianismo o el título de hijo de Dios como fachada, como una bonita portada nomás, o un título. Pero cuando el día que Jesús venga a pedir fruto y no haya frutos en él, desafortunadamente, pues también le pasará lo mismo que la higuera. Así es. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Ok, seguimos. En Romanos capítulo 8, en el versículo número 9, Romanos 8, verso 9, ahí está en el material, dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén. Quiero repetirlo otra vez. Dice la Escritura en el libro de Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne. Este término aquí que dice no estáis en la carne significa o quiere decir no están sujetos o dominados por las emociones del alma, de la carne, de las pasiones de la carne. No está dominado, amén. Y no está sirviendo a la carne, a su alma, a sus emociones, amén. Sino en el Espíritu, y está con E mayúscula. Recuerde que siempre que vean la palabra Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Cuando la palabra Espíritu está con E minúscula, se está refiriendo al espíritu del hombre, del ser humano, o a un espíritu inmundo o maligno, amén. Pero aquí está con E mayúscula, eso significa que está refiriendo que estamos caminando en el Espíritu, o sea, en el Espíritu de Dios. Si es que en verdad, mire, este es un sarcasmo, hay una coma allí y este es un sarcasmo que Pablo está utilizando a los romanos, amén. Si es que en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene, otra vez dice, el Espíritu con E mayúscula, no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si no tiene el Espíritu de Dios, pues no es hijo de Dios, no es creyente. Y al no ser hijo de Dios, no ser creyente y no tener el Espíritu de Dios, triste y desafortunadamente está en condenación. Está en condenación eterna, muerte eterna. Me suena duro decirlo, pero lo tengo que decir porque es lo que de la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Y es más, nos lo enseña en un versículo tan famoso, tan conocido, con el cual da inicio a nuestro origen de nuestra vida cristiana, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo el mundo aplaude y dice amén, 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 amén. Pero no leen el siguiente versículo. Pero el que no ha creído, el que no ha recibido al unigénito Hijo del Padre, ya ha sido condenado por no haber creído en él. Así de sencillo.
Decimos y suena muy bonito Juan 3:16, y el 17 ¿dónde lo dejamos? El que no ha creído ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios, en el verbo de Dios, en el logo de Dios, en la palabra de Dios, en la persona de Jesucristo. Amén, ¿estamos entendiendo hasta allí? Amén. Ok, vamos a la siguiente página. 38. Inciso número 4, punto número 4. ¿Estamos? Ok. Inciso o punto número 4. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Recuerde que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad o de la deidad de Dios. Amén. Cuando aquí hablamos y escuchamos hablar de la tercera persona, no es que el Padre es el número 1, el Hijo es el número 2 y el Espíritu Santo es el número 3. No es así. Es una manera metafórica para que podamos entender y distinguir. Pero tanto el Padre es el número 1, como Jesucristo es el número 1 y el Espíritu Santo también es el número 1. Porque todos tres son Dios, tienen el mismo poder, la misma autoridad y se manifiestan en tres personalidades diferentes, pero son uno solo. Amén. ¿Ok? Quiero también aclarar este punto y hago un pequeño paréntesis aquí para ir avanzando. Y es que muchas personas he escuchado que dicen, ¿y yo a quién le tengo que orar entonces? ¿Yo a quién le tengo que pedir? ¿Será que si yo le oro al Padre se enoja o se molesta el Espíritu Santo o Jesucristo? De pronto no les gusta. ¿A quién oro más o cuál será más efectivo? Hemos escuchado comentarios así de pronto. ¿Verdad que sí? Sí. Ellos son Dios, ¿ok? Ellos son uno, la deidad de Dios. Nosotros aquí en la tierra somos los que sufrimos de complejos, unos de superioridad, otros de inferioridad, otros de envidia. Esos son los sentimientos humanos. Y muchas veces pretendemos pensar con la lógica, con el pensamiento humano, pensar que así es Dios. Y no es así. En ellos no hay celo, no hay celos. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu Santo da testimonio del Hijo y el Hijo da testimonio del Espíritu Santo. Y ninguno se lleva la gloria para sí, sino que cada uno glorifica al otro. Eso nos da evidencia de que no hay celos entre ellos. Usted le puede pedir a la persona del Padre, a la persona del Hijo o a la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. O sea, puede orar a los tres. Amén. Pero te doy esta guía y te doy este consejo, porque tenemos que aprender también a orar como conviene, sin olvidarnos de las bases que Jesús nos dejó y nos enseñó. Para orar, tú puedes orar a los tres, ¿ok? No hay celos. Pero hay una pequeña gran regla establecida cuando Jesús dijo que todo lo que pidiéramos al Padre, lo pidiéramos en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, creyendo que lo recibiréis, lo será hecho. Amén. Pero dice, orar como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu Santo es el que ora y el que intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre. Entonces, ¿quién es el que lleva o eleva la oración al Padre, nuestra oración al Padre? El Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo es el que nos trae la respuesta de Dios. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Y esto quedó establecido porque el Padre glorifica al Hijo. Glorificó al Hijo y prometió colocar a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Amén. Y para que se cumpla la escritura, que únicamente por medio de su logos, su hipostasis, su sustancia, la persona del Hijo, Jesucristo, pudiéramos tener vía y acceso directo a la presencia de Dios, la reconciliación con el Padre. Amén. Y pudiéramos recibir la vida eterna. Ok.
El Espíritu Santo viene a morar en nosotros el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Recuerde que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y quien nos atrae hacia Cristo, nos convence de pecado y nos habilita para aceptarlo como nuestro Salvador personal. Amén. Nos da la seguridad de nuestra salvación, nos capacita para vivir una vida victoriosa, nos ayuda a santificarnos y a cumplir el propósito de Dios, nos ayuda a entender la Biblia y a orar de acuerdo con la voluntad de Dios, y coloca en nosotros el deseo y la pasión de hablarle a otros de Cristo. Amén. O a otras personas de Cristo. Es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a colocar otro ejemplo de la obra de Dios, de la deidad de Dios. El Padre nos llama, el Hijo nos santifica, el Hijo nos redime, perdón, y el Espíritu Santo nos santifica. El Padre nos llama, el Hijo Jesucristo nos redime, paga el precio por nosotros, nos compra, y el Espíritu Santo nos santifica. Amén. Amén. Quiero que preste atención a esto. El Padre nos llama por su gracia, por su amor, por su misericordia. Pero la obra del Verbo, del Logos de Dios, de Jesucristo, es redimirnos, justificarnos y reconciliarnos con la persona del Padre. Esa es la obra de Jesucristo. Amén. Redimirnos, justificarnos y eventualmente reconciliarnos con la persona del Padre. Esa es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario cuando dijo: consumado es. Amén. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos capacita para la obra de la santificación del creyente. O sea, el que nos ayuda a apartarnos del pecado. ¿Sí estamos entendiendo? Esto fue lo que ocurrió el día de nuestra conversión. El Padre nos llamó. Amén. El Padre nos llamó. El Espíritu Santo de Dios colocó la medida de fe en ti y en mí para creer a la predicación del Evangelio y al plan de salvación. Y en el momento que el Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado, ahora nosotros creemos en la persona de Jesucristo como el intermediario entre Dios y los hombres, y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, y ahora hemos sido reconciliados con la persona del Padre. Amén. Pero ahora, ojo con eso que voy a decir, cada uno tiene una función diferente operando en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios. Amén. Jesucristo cumplió su obra, su tarea y su misión hace 2017 años atrás. Amén. Claro que Él sigue trabajando, Él sigue intercediendo por nosotros, Él es nuestro abogado, dice la Escritura. Amén. Pero su obra principal y magistral fue aquí en la tierra, en la cruz del Calvario. Pero Jesús dijo: es necesario de que yo me vaya, porque si no, no vendrá el Espíritu Santo. Me iré pues, pero no los dejaré huérfanos, desamparados, solos. Es más, Jesús dice en Mateo: he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo es elevado y retoma nuevamente su trono y su posición en el cielo, en la eternidad,
Pero el Espíritu de Dios desciende 50 días después de que Jesús es elevado al cielo. Amén. 50 días después. Amén. Amén. Eso significa Pentecostés. 50 días después, en la fiesta de Pentecostés, vino el Espíritu Santo de Dios cuando estaban todos reunidos en el aposento alto, orando, unánimes. Y descendió del cielo el Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, ponga cuidado a esto. Cuando hablamos del Antiguo Testamento y la venida del Espíritu Santo, estamos hablando del día de Pentecostés en el libro de los Hechos. Hasta los 4 evangelios, todavía el Espíritu de Dios no está haciendo nada aquí en la tierra. Amén. Porque Jesucristo está cumpliendo todavía la ley. ¿Ok? El Espíritu Santo descendía sobre una persona determinada para enseñarle la voluntad de Dios. Estos eran los profetas, los reyes, sacerdotes y hombres específicos de la antigüedad, de los patriarcas o del Antiguo Testamento. Amén. Amén. Pero cuando Jesús asciende 50 días después, el día de Pentecostés en el aposento alto, desciende ahora la persona del Espíritu Santo de Dios para permanecer permanentemente aquí en la tierra, a comenzar su misión, su función, su plan, su obra. ¿Qué es? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra con los seres humanos? Entrar y habitar y morar en aquellos que hayan recibido y reconocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, para ahora capacitarlos, para ahora entrenarlos, para ahora empoderarlos y para ayudarlos a cumplir la voluntad y el propósito de Dios en sus vidas. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, Jesús dijo: consumado es. Él pagó y ahí fue culminada la obra de Cristo en la cruz. Pero el Espíritu de Dios desciende. ¿Para qué? Para ayudarlo a usted, para aconsejarlo a usted, para ministrarlo, para traerle a recuerdo la palabra, para alentarlo en momentos de crisis y de problemas, de circunstancias, para redarguirlo de pecado, para traerle a memoria la palabra, para que entienda la palabra de Dios, para que se aparte del pecado, para que pueda cumplir la voluntad y el propósito de Dios en esta tierra. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es. Por eso es que ninguna persona o cualquier persona que diga que tiene a Cristo y que tiene el Espíritu de Dios, si no está caminando conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios, conforme a la palabra de Dios, pues triste y lastimosamente el Espíritu Santo no habita en esa persona. Y si el Espíritu de Dios no habita en esa persona, es porque nunca ha nacido de nuevo, porque Cristo no mora dentro de su corazón. Así es. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora, otra. El Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe cuál es otra de la obra, otra de la función que tiene el Espíritu Santo de Dios? ¿Ah? Es que el día, ojo esto, ¿quién cree usted que resucitó a Jesús de entre los muertos? El Espíritu Santo de Dios fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Amén. Amén. ¿Y quién cree usted que cumplirá la palabra cuando dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, en las nubes? El Espíritu Santo de Dios es el que va a levantar a los muertos en Cristo. Les va a dar vida y los va a resucitar como resucitó a Jesús, el cuerpo de Jesús. Amén.
asimismo el Espíritu Santo nos resucitará. Y los que estemos aquí, ¿quién cree que lo va a llevar a usted en un abrir y cerrar de ojos? A usted y a mí. La persona del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué nos presenta con Jesús en el aire? ¿Para qué? Para entregarnos como esposa. Para casarse con la novia. Porque nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos la novia. Valga la redundancia, de Cristo. Somos la novia. Por eso Pablo escribe en Efesios capítulo número 5 un gran misterio, el matrimonio de los seres humanos con Cristo, la novia, la iglesia con Cristo. Grande es este misterio. En una boda común y corriente, cuando la novia se va a casar, ¿quién está esperando en el altar ya? El novio. El novio, ¿verdad que sí? Sí, amén. Pero delante del novio, ¿quién está a realizar o auspiciar la ceremonia? El ministro. El ministro. El hombre de Dios. El hombre de Dios, ¿verdad que sí? Sí, amén. ¿Verdad que sí? El hombre de Dios, el ministro de Dios. Y al lado está, eventualmente, el novio. Sí. Es lo tradicional y es lo común. El novio está esperando. ¿Y quién cree que va a entregar? ¿Quién cree que va a entregar a la novia en el altar y se la va a entregar al novio? El Espíritu Santo. ¿En la tierra quién es? El Espíritu Santo. El papá. El papá. El papá. El Padre. El Padre. Aquí en la tierra, estamos hablando aquí en la tierra. ¿Quién entrega a la novia en la iglesia? Padre. Padre. No, yo sé que están muy espirituales, no quieren bajar de por allá arriba, pero estamos aquí en la tierra. Ya están que vuelan. ¿Quién entrega a esta mujer para casarse con este hombre? Ok, entonces, aquí en la tierra, el padre entrega a la novia en el altar al novio. Sí, amén. Lo mismo acontecerá. El Espíritu Santo, que es el que está preparando, arreglando, acomodando, alistando a la novia, que es la iglesia. El Espíritu Santo la está adornando, la está arreglando, la está santificando, la está capacitando para que pueda, estamos aquí, para que pueda presentarla en las nubes al novio, al prometido, para que allá, ahora el prometido y la novia se presenten delante del Padre y el Hijo, el Verbo, el Hypostasis, Jesucristo, le diga al Padre: esta es mi novia y con esta me voy a casar. Y no es como el ser humano que se da en casamiento y luego se divorcia y se separa. No es así en el cielo, no es así con Dios. Porque Dios no es hijo hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Y cuando nos casemos con Jesús en el cielo, en las bodas del Cordero, en las gran bodas, en esas bodas del Cordero, nos casaremos una vez y para siempre, por la eternidad, por los siglos de los siglos, con la aprobación de papá, del Padre. ¿Sí es lo importante el Espíritu Santo? Amén. Sí, amén. Y es a la vez la persona más desconocida dentro del cuerpo de Cristo, la más ignorada y a la que menos se le presta atención y de la que menos se habla. Y muchos ¿Quién? no lo conocen, ni lo conocen. Están en la iglesia y no lo conocen. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, amén. Pues si no lo conoces porque no ha nacido de nuevo. Sencillo. ¿Estamos? Sí, amén. Amén. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, esto quiere decir que Dios mismo está en nosotros. Hello. Si el Espíritu Santo está morando en nosotros, ¿usted lo cree? Amén. Esto quiere decir que Dios mismo está en nosotros. Esto es Dios habitando en su vida o en nuestras vidas.
¿No es esto grandioso y maravilloso? Amén. ¿Quién mora dentro de usted y de mí? El Espíritu Santo. Dios mismo. ¿Quién mora dentro de usted y de mí? Dios mismo. Dios mismo morando dentro de nosotros, sus hijos. Por eso es que la Biblia nos dice a través del apóstol Pablo que nuestro cuerpo es casa y templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Nuestro cuerpo es qué? Casa y templo, o sea, habitación permanente y a la vez un tabernáculo santo donde se adora, se sirve y se conoce a Dios. Amén. Si nosotros verdaderamente entendiéramos esto en el espíritu y no únicamente lo memorizamos en este momento o lo digerimos con nuestra mente natural, sino en el espíritu, dígame, ¿cómo es posible nosotros permanecer en el pecado y practicando el pecado? Hello. ¿Cómo es posible que si entendemos ahora que la persona de Dios, del Espíritu Santo, vive y mora dentro de mí, que yo soy su casa, su habitación, su templo, soy el tabernáculo de Dios, donde desciende y se manifiesta la presencia de Dios? ¿Cómo es posible nosotros permanecer en el pecado y en los mismos pecados y con los mismos hábitos y la misma carnalidad y mundanalidad? ¿Que vamos a fallar? Claro que sí. El detalle está es pararnos, arrepentirnos, pedirle la ayuda a la persona del Espíritu Santo que está en nosotros a no seguir fallando y cometiendo el mismo error una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es ilógico, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien nos va a consolar en medio de la prueba. Vamos a ver un ejemplo. En San Juan capítulo 14, verso 16. San Juan capítulo número 14, verso 16. Dice así: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo, ¿a que quién? No puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Hello. El mundo no lo conoce, ni le ve ni le conoce. Pero todos aquellos que dicen ser hijos de Dios, nacidos de nuevo, con Cristo en su corazón, y ser el cuerpo de Cristo o la iglesia aparte del cuerpo de Cristo, le conocemos y le tenemos dentro de nosotros. Él es nuestro consolador. Jesús dijo: el que no dejare padre o madre o mujer o esposa o hijos por causa de mí no es digno de mí. Y dice más adelantico la escritura que Pedro le dijo: Señor, pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo y nos estás enseñando, es imposible de que el ser humano sea salvo. Y es verdad, con la mente natural es imposible agradar a Dios. El hombre natural que no tiene a Cristo, ni el temor de Dios, ni a Cristo en su corazón, ni tiene el Espíritu de Dios, obviamente, es imposible para su mente finita y natural, es imposible conocer, servir y adorar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero Jesús le contestó: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, dando a entender
que no por sus fuerzas, no por su conocimiento, no por su razonamiento van a ser salvos, sino que habría un consolador, un guía, el Espíritu Santo de Dios, que los ayudaría a cumplir la voluntad y el propósito de Dios, a obedecer a Dios, a conocer a Dios, a servir a Dios y a adorar a Dios. Por eso todo ser humano sin Cristo está inhabilitado e incapacitado para conocer, servir y adorar a Dios y entrar al reino de Dios. Por eso dijo Jesús: el que conmigo no recoge, desparrama, y apartados de mí, nada pueden hacer y nada son. Porque ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, dice la Escritura. Nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Y nos llamó por su gracia, porque nos amó cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. El Espíritu Santo es quien nos llena, el Espíritu Santo es quien nos llena de poder de Dios para que podamos soportar y atravesar la prueba y para que podamos luchar en contra del enemigo. Amén. Vuelvo y repito, el Espíritu Santo es quien nos llena de poder de Dios para que podamos soportar y atravesar la prueba o las pruebas y aún la tentación, ¿ok? Y para que podamos luchar en contra del enemigo, o sea, a través de las tentaciones que coloca el enemigo en el ser humano y en nuestro diario vivir. El que nos llena de ¿qué? Del poder de Dios, ¿verdad? Hemos escuchado el término unción, ¿verdad? ¿Sí o no? Jesucristo significa Jesús, el Salvador del mundo, ungido. Eso significa la palabra Cristo, el ungido. El ungido, amén. El ungido quiere decir el apartado, el separado, el escogido, el llamado, el investido de la presencia y del poder de Dios. Amén. Y la Biblia dice que nosotros ahora somos sus ungidos. O sea, somos sus llamados, sus escogidos, sus apartados. Y llenos de su presencia. El poder de Dios es la presencia de Dios manifestada en el ser humano para poder cumplir la voluntad y el propósito de Dios, para que tenga poder y autoridad y dominio de su espíritu sobre su alma, emociones, sobre su carne. Amén. Cuando estamos diciendo esa persona está ungida, o ese es el ungido de Dios, es porque esa persona ha sido llamada por Dios, escogida por Dios, pero a la vez mora la presencia del Espíritu Santo de Dios en él y tiene frutos. Frutos. Los frutos del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y porque tiene la capacidad y la habilidad para resistir y rechazar el pecado y la tentación. Amén. El Espíritu Santo es quien nos llena de poder de Dios para que podamos soportar y atravesar la prueba o las pruebas y para que podamos luchar en contra del enemigo. Hechos 10:38 dice, lo repito, Hechos 10:38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, ¿verdad? El cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Por eso Jesús, cuando los fariseos están diciendo, echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, Jesús le recalca y le dice, hey,
Yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, o por el dedo de Dios, que significa lo mismo. O sea, cuando dice por el dedo de Dios, significa con el poder y la autoridad de Dios, o por el Espíritu de Dios, dice en otro evangelio, en uno de los evangelios. O sea, Jesús está diciendo que Él no estaba echando fuera a los demonios por su propia persona, porque Él se despojó. Jesús se despojó de su divinidad, de su poder, de su autoridad, de su reino. Todo lo dejó allá. Eso significa que cuando Jesús ministraba milagros, señales y prodigios, no era Jesús el que lo hacía. Era la persona del Espíritu Santo de Dios morando en la persona de Jesucristo para darnos ejemplo, modelo y testimonio que Jesús lo que hizo, nosotros lo podríamos hacer. Porque Jesús dijo, y el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Amén. Y mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, creyendo que lo recibiréis, les será hecho. Entonces, cuando Jesús resucitaba a los muertos, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando anduvo sobre el mar, cuando Jesús hizo todo lo que hizo, la obra aquí en la tierra, ese poder y esa autoridad no provenía de Él, sino de la persona del Espíritu Santo de Dios. Porque yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios. Y es la evidencia de que el reino de los cielos ha llegado. El reino de Dios está aquí. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Jesús soportaba los ataques del enemigo, atravesaba las pruebas. Jesús soportaba los ataques del enemigo, atravesaba las pruebas y podía hacer bien a los oprimidos porque el Espíritu Santo moraba en él. Científicamente está comprobado desde la hora que Jesús fue arrestado y la tortura que Jesús recibió en el transcurso, en el lapso de la medianoche hasta el día siguiente, hasta las 3 de la tarde, ningún ser humano hubiese resistido ni aguantado tanta tortura y oprobios que le hicieron a Jesús. ¿Sabe por qué aguantó? ¿Por qué soportó? ¿Por qué resistió y llegó hasta la meta final, que era la cruz del Calvario? Porque el Espíritu de Dios estaba en él y lo fortaleció. Amén. Y lo fortaleció. Y le daba el vigor, el aliento y la fortaleza. Porque literalmente Jesús, realmente en su corazón y en su mente, Jesús murió en Getsemaní, cuando sudó gotas de sangre por el estrés y el estado de impacto que hubo dentro de él, que fue tan impactante lo que Jesús sabía que iba a atravesar, que se reventaron los vasos sanguíneos internamente y se mezclaron con los conductos del sudor, y se mezcló la sangre con el sudor, y por sus poros, por eso fue que sudó gotas de sangre. Y por eso Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y vemos que eventualmente se cumplió y se manifestó la voluntad del Padre, pero el Padre no lo dejó solo en esa prueba, en esa vía cruz, digámoslo así, que vivió, sino que el Espíritu de Dios estuvo con él en todo tiempo y en todo lugar a partir de esa hora, y lo fortaleció y lo ayudó a cumplir el propósito y la voluntad de Dios, llegar a la cruz del Calvario para que dijese: consumado es. Así, de la misma manera, si tú y yo nos sujetamos a la voluntad de Dios y decimos a Dios todos los días: Señor, que en mi vida no se haga mi voluntad ni lo que mis emociones quieren, sino tu voluntad en mi vida, entonces el Espíritu de Dios te dará las fuerzas, te dará la capacidad de aguantar y de resistir lo que se te venga por delante, y te ayudará a cumplir la voluntad y el propósito de Dios en esta tierra, hasta que cierre los ojos, hasta que el Señor te llame a su presencia, o hasta que seamos arrebatados en las nubes. Amén. ¿Estamos entendiendo? Sí.
Ok. Jesús, ok, ya leímos la parte. Inciso, punto número 5, dice así. Para resumir, vamos a mostrar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿ok? Vamos a resumir para mostrar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En la salvación, convence al creyente, amén. Concerniente a la salvación, convence al creyente. ¿De qué? De pecado, ¿verdad? Y lo puede ver en Tito, usted lo tiene allí, pero voy a leerlo para aquellas personas que nos están viendo a través de este video puedan tomar apuntes. Tito capítulo número 3, verso 5. Convence al creyente de pecado. Regenera al creyente. ¿Qué? Regenera al creyente. Tito 3, 5 también. Está allí en el mismo pasaje. Santifica al creyente. Santifica al creyente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Mora, o sea, habita o vive dentro del creyente. Mora en la vida del creyente. Juan 14, 17 y Romanos 8, 9 al 11. En el Nuevo Testamento enseña la verdad espiritual. Amén. En el Nuevo Testamento enseña la verdad espiritual. En Juan 14, 26, 16, 13 y en Colosenses capítulo 2, verso del 13 al 15. Glorifica a Cristo en San Juan 16, verso 14. Glorifica a Cristo. Derrama su poder sobre quien proclama el Evangelio. ¿Derrama qué? Su poder. Sobre quien proclama o predica el Evangelio en Hechos 1, 8. Amén. Llena a los creyentes de su presencia. Hechos 2, verso 4. Derrama el poder de Dios en los corazones. Romanos 5, 5. Hace posible que el creyente ande en santidad, apartado de pecado. Recuerden, la palabra santidad quiere decir apartado de pecado. O sea, hace posible que el creyente ande en santidad, o sea, apartado del pecado. Para lo que Pedro era imposible, cuando Pedro le dijo, pero entonces ¿quién podrá salvarse? Y Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque no va a ser con su fuerza, sino con el poder, la unción y la ayuda y la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo número 8, verso 1, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme o según el Espíritu de Dios. En Gálatas capítulo número 5, el verso 16 al 25, cuando habla acerca de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5, verso 16 al 25, donde habla acerca de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Intercede por los pecadores. Romanos 8, 26. Imparte los dones espirituales. 1 Corintios 12, verso 4 a 11. A uno es dado por el Espíritu palabra de ciencia, palabra de sabiduría. A otro es dado por el mismo Espíritu don de lengua, interpretación de lengua, profecía, don de milagros, don de fe y discernimiento de espíritu. Y todo lo que vemos, los frutos del Espíritu Santo de Dios en 1 Corintios 12, los da el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué da los dones del Espíritu Santo de Dios? Son las herramientas o las armas que el Espíritu de Dios da al creyente para que pueda cumplir la voluntad, el propósito de Dios, y para que pueda presentar el Evangelio de Jesucristo con demostración, con poder, con autoridad y con la manifestación sobrenatural, como lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Imparte los dones espirituales. Fortalece a nuestro ser o nuestro hombre interior. Amén. Efesios 3:16. Fortalece a nuestro ser o a nuestro hombre interior. En la palabra escrita, inspiró a los hombres escogidos por Dios para escribir las sagradas escrituras, la Biblia, de acuerdo a 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21. En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
con el fin o con el objetivo de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pero dice que toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil. Amén. Entonces no fue porque amanecieron o se acostaron con el estómago lleno los apóstoles o los escritores de la Biblia, sino que eventualmente fueron inspirados ¿por quién? ¿Por el quién? Espíritu Santo. Por el soplo, por el aliento, por el neuma de Dios, o sea, el Espíritu de Dios los inspiró. Amén. Entonces, quiero darles 3 puntos, 3 conceptos básicos que no están en el libro, pero voy a decírselos en este momento porque considero importante que usted los conozca, los aprenda y los coloque también en práctica en su diario vivir. Amén. Amén. En 2 de Corintios 13:14, 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, dice la escritura: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí podemos ver una vez más manifestada, declarada y escrita la deidad de Dios. Amén. Por medio del apóstol Pablo dirigiendo esta carta a los Corintios. Y dice, y vuelvo y repito, 2 de Corintios capítulo número 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, dice la escritura, ¿verdad? Amén. Entonces, la palabra o el término comunión viene del griego koinonia. Amén. Comunión significa en el griego koinonia. Amén. Amén. Eso significa que comunión o koinonia significa compañerismo, colaboración e intimidad. Amén. Vuelvo y repito, la palabra o el término comunión significa compañerismo, colaboración e intimidad. Amén. Sí, amén. Entonces aquí nos dice y nos manda el apóstol Pablo, inspirado desde luego por el Espíritu Santo de Dios, a que tengamos con la persona del Espíritu Santo una comunión. Lo leímos, ¿verdad? Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, cuando está diciendo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, lo que está diciendo es que ustedes tengan koinonía, o sea, compañerismo. Compañerismo con el Espíritu Santo de Dios. Que colaboren, o sea, que trabajen en equipo y en unidad con la persona del Espíritu Santo. Y aparte de eso, que tengan una relación y una intimidad profunda entre la persona del Espíritu Santo y nosotros los creyentes. Amén. Entonces muchas veces leemos esta parte escritural, pero ignoramos realmente qué es lo que nos dice, qué es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, sus hijos. Él quiere que tengamos una comunión, o sea, una koinonía, o sea, un compañerismo, que colaboremos con Él, porque Él colabora con nosotros y quiere colaborar con nosotros, pero para poder nosotros tener un compañerismo con Él y colaborar con Él o trabajar en equipo con Él, debemos de primero tener una intimidad con Él. Amén. ¿Estamos entendiendo? Y para tener una intimidad con Él es por medio de la oración. Hello. ¿Cómo usted va a adquirir un compañerismo? ¿Cómo va a colaborar? ¿Y cómo va a tener una intimidad con la persona del Espíritu Santo de Dios? ¿Por medio de la qué? Por medio de la oración. Y recordemos esto, que la oración no es un monólogo, es un diálogo. Hello. La oración no es un monólogo, es un diálogo. ¿Qué significa el término o la palabra monólogo? Es un discurso que mantiene una persona consigo misma sin pensar
en otra cosa, sino es estar pensando en sí misma, pero enfocada en una misma cosa, de manera dándole vuelta y vuelta y vuelta, o sea, repitiendo y repitiendo y repitiendo. Eso es un monólogo. Amén. Repetir una historia una y otra vez, o declarar una historia una y otra vez, una y otra vez. A veces tenemos la parte en los carros o en el equipo de sonido que tiene una parte allí, un botón donde se le pucha, y eventualmente es para que cuando termine ese CD se regrese al punto inicial. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Y entonces cuando termina esa canción o termina ese CD, vuelve y comienza del principio, y termina y vuelve y comienza del principio, y mantiene así rotando la música. Eso es como, por ejemplo, decir un monólogo. Y la oración no es un monólogo, es un diálogo. Amén. Y un diálogo, ¿qué significa un diálogo? Es o se establece por medio de dos partes o muchas partes, donde cada parte da su punto de vista, donde cada parte expresa o establece o coloca o manifiesta lo que piensa, lo que siente, con el único fin de llegar a un acuerdo mutuo. Sí, amén. Amén. ¿Sí? ¿Me entendieron o no me entendieron? Sí, amén. Sí. No me entendieron, yo es que no me entendieron. ¿Quieren que le repita otra vez? Sí, amén. Ok. Ya sabemos, monólogo significa dar vueltas y vueltas y vueltas a una historia o a un tema o a una frase o a una palabra. Repetición. Repetición. Pero diálogo es diferente, porque el diálogo va conectado con lo que es el compañerismo, con lo que es la colaboración o con lo que es la intimidad. Y diálogo es cuando dos o más personas se reúnen para expresar o para manifestar lo que piensa o lo que siente. Cada parte, cada persona expresa puntos diferentes y los colocan, como decir, en la mesa, lo exponen con el único fin y objetivo de colocarse y llegar a un arreglo o un acuerdo. Amén. Sí, amén. Ahora sí entendimos qué es un diálogo, o sea, qué es una oración. Eso quiere decir que cuando yo tengo intimidad y relación con la persona del Espíritu Santo de Dios, yo me presento ante la persona del Espíritu Santo y coloco estableciendo y mis expandiendo emociones, el reino mis de puntos de Dios. vista, Le invitamos lo a que ser yo parte de creo, nuestra lo que a mí programación me parece todos los o lo que yo días, siento. 24/7, 365 Pero el días del Espíritu año. Santo Y me va a disfruta de hablar nuestra a variada través de su programación de palabra. música, prédicas También y lo que él enseñanzas, piensa, y lo también que la él palabra de siente Dios y lo que en me conviene, audio. lo que es mejor También para te mí, invitamos a suscribirte a través de nuestro su canal de palabra. YouTube y a Entonces, visitar yo ahora nuestra estamos página web dialogando. www.radiocristianaelvinonuevo.com. Nos puedes encontrar también en la app de tu equipo móvil del TuneIn. Les invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Informes al 909-346-4129, Fontana, California. Entonces Bendiciones. comienza eventualmente a haber un choque o comienza a haber en ese momento una controversia. Pero se supone que si yo soy guiado por el Espíritu de Dios y se supone que yo soy nueva criatura y se supone que yo sé y entiendo que Él quiere lo mejor para mí, entonces yo voy a alinear mi mente, mis pensamientos, mi razonamiento al consejo de Dios, a la palabra de Dios. Amén. Amén. Y de esta manera, cuando yo alineo mi mente, mis emociones y mi voluntad al diálogo que estoy estableciendo y el Espíritu Santo me está dando, entonces, por causa de yo creer y obedecer, Él me fortalecerá. Él me dará la capacidad de aguantar o de resistir. Me dará la unción, el poder y la autoridad para cruzar al otro lado, para llegar al otro lado y cumplir con la voluntad y el propósito de Dios. Amén. Por eso es que hay muchos cristianos y muchos hijos de Dios que aunque diezmen, aunque ofrenden, aunque sean pastores, aunque sean líderes o laicos, o tengan una posición dentro del cuerpo de Cristo, o hagan obra social,
si no tienen comunión, intimidad, compañerismo y no colaboran con el Espíritu Santo y no llegan a un diálogo con la persona del Espíritu Santo de Dios, van a hacer su propia voluntad. Y cuando hacen su propia voluntad, cuando viven haciendo su propia voluntad, cuando se hacen sabios en su propia opinión, pues entonces no están contando con la aprobación de la persona del Espíritu Santo de Dios, porque ese diálogo no llegó a un acuerdo. Y como no llegó a un acuerdo, recordemos que Dios no respalda ni apoya buenas intenciones. Dios apoya y respalda es su palabra. Y por cuanto nosotros hacemos sabios nuestra propia opinión y no llegamos a un acuerdo con la persona del Espíritu Santo, o sea, con la palabra de Dios, y aún conociéndola, y vamos en contra de lo que nos dice la palabra de Dios, o sea, el Espíritu de Dios, entonces por eso es que Dios no nos respalda y no tenemos el poder, la unción y la autoridad y la capacidad para resistir y aguantar el pecado, las pruebas y las tentaciones, y mantenemos de golpe en golpe, de tumbo en tumbo, y cayéndonos una y otra vez, y tropezando con la misma piedra, y después levantamos y decimos: Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué me permites esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Sí, amén. Entonces ya entendimos. El punto número 1, ya de acuerdo a la Biblia, comunión, o sea, koinonía. O sea, eso quiere decir intimidad, colaboración y compañerismo con la persona del Espíritu Santo de Dios. Y al tener esto únicamente lo podemos lograr por medio de la oración, o sea, por medio de un diálogo. Amén. Para llegar a un acuerdo con Él, o sea, con su palabra, con el escrito está. Y recordar siempre que también podemos ayunar lo que queramos, podemos diezmar lo que queramos, podemos ofrendar lo que queramos, podemos hacer la cantidad de obras sociales que usted quiera y se imagine. Pero si usted no tiene intimidad, compañerismo, comunión, koinonía con la persona del Espíritu Santo de Dios, si usted no tiene un diálogo con la persona del Espíritu Santo y se coloca en acuerdo con Él, el Espíritu Santo no se tiene por qué colocar de acuerdo contigo ni conmigo, porque somos seres finitos, carnales, dominados por nuestras pasiones. Tenemos nosotros que dialogar con Él y colocarnos de acuerdo con Él, o sea, con su palabra. Amén. Amén. Y aparte de eso, no podemos entrar, con esto último punto, y con esto concluyo. Son más puntos, pero bueno, por falta de tiempo, pero considero lo más importante que usted necesita saber. No podemos entrar a la presencia de Dios, ni obtener el favor y la gracia de Dios. Ojo con esto que estoy soltando. No podemos entrar a la presencia de Dios, ni mantener ni establecer un diálogo con Dios, ni mantener una comunicación o un compañerismo o una colaboración con Dios o con la persona del Espíritu Santo de Dios cuando hay pecados en nuestras vidas sin confesar o que mantenemos repitiendo de manera continua o permanente o constante en nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Repítelo otra vez. Vuelvo y lo repito, ok, está bien. Muchas personas oran y creen que tienen un diálogo con Dios porque se arrodillan y oran, o porque van a la iglesia, o porque ayunan. Ya hablé con Dios. Tú hablaste, pero Él habló contigo. Tú hablaste, sí. Expusiste lo que querías, lo que deseaba, tu punto de vista, tu sentimiento, emociones o tu problema. Pero para que verdaderamente haya habido un diálogo en ese momento, tienes que haberte puesto de acuerdo primero con su consejo, con su palabra, para que ahora puedas decir, tuve un diálogo con Dios. Moisés subía a la montaña, al monte Sinaí, y hablaba con Dios cara a cara. Pero él venía de allá no haciendo su voluntad. Él establecía sus puntos de vista, Moisés, lo que quería para la tierra, lo que quería para el pueblo.
pero bajaba de allá y hacía, era de acuerdo al diálogo que Dios le había dado, que era la voluntad de Dios, trayendo la voluntad de Dios y ejecutando la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén. Tú no puedes entrar a la presencia de Dios y pretender que hablaste con Dios y que recibiste la aprobación de Dios cuando en nuestras vidas toleramos el pecado en nosotros mismos y mantenemos un hábito de pecado o de pecados de manera continua o permanente en nuestras vidas. Porque Dios es santo. Sed santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hello. Amén. Dios no habita ni usa vasos sucios. Dios habita, mora, reconstruye nuevamente vasos rotos, pero no vasos sucios. Quiero hacerme entender en esa parte. Es cierto que todos fallamos de algo. Es cierto que todos pecamos. Es cierto que todos tenemos cosas por cambiar, hábitos por dejar. Pero Dios conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Él sabe de qué cogíamos. Él sabe el pecado que nos cuesta dejar, pero Él sabe la intención que tienes dentro de tu corazón de dejar ese hábito, de dejar ese pecado, y que sabe que le estás pidiendo y le estás clamando y que estás inconforme y que no te sientes a gusto con esa práctica de ese pecado. Amén, así es. Así es. ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén. Sí, así es. Porque hay muchos que entran a la presencia de Dios, a buscar a Dios, oran, ayunan, hacen cantidad de cosas para Dios y aún son pastores y ministros y sea la posición que tenga, pero en su corazón está cargado de odio, de rencor, de resentimiento, murmuración, chisme, mentira, etcétera, etcétera. Y vamos a la presencia de Dios como si nada estuviese pasando en nuestras vidas y saltamos esos puntos porque en el fondo no los queremos dejar, no queremos cambiar. Y Dios conoce el corazón. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, amén. Yo puedo estar en este momento manifestando un pecado, pero dentro de mí el Espíritu de Dios me está redarguyendo, un ejemplo. Y no tener paz con ese pecado. La regué, caí de nuevo, volví a meter otra vez. Fallé, Señor, ayúdame a cambiar. Te quiero agradar, te quiero servir, pero no puedo. Este pecado no lo he podido dejar. Este hábito no lo he podido dejar. Ayúdame. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando realmente Dios ve la intención de tu corazón, te garantizo que Él te fortalecerá y te ayudará. Pablo dijo una vez, el apóstol Pablo dijo una vez: el bien que quiero hacer, no hago, mas termino haciendo el mal que mora en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo sabía que le estaba regando una y otra vez, que estaba cometiendo el pecado una y otra vez, pero no tenía paz en su corazón y quería cambiar. Y él mismo estaba fastidiado de él mismo. Pero más adelante vemos cómo Dios es fiel. Y ya Pablo cambia el lenguaje y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y en Cristo somos más que vencedores. Sí, amén. El Espíritu Santo lo ayudó, lo fortaleció en sus debilidades. Sí, así es. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Sí, amén. Entonces no podemos entrar a la presencia de Dios y recibir las bendiciones de Dios, el favor de Dios, cuando en nuestra vida hay pecado, habitamos en el pecado y practicamos el pecado sin ningún tipo de conciencia o arrepentimiento. Número 1, y para concluir,
también cuando toleramos el pecado, no solamente en nuestras vidas, sino con lo que nos rodea o con quienes nos rodean. Ejemplo, podemos estar en el trabajo, en la escuela, con el vecino o con la familia. Y la familia, los amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, comenzar a contar sus cuentos o sus chistes verdes o sus malas expresiones. La crítica, el chisme o la murmuración. Y tú prestar tus oídos y permanecer allí y congraciarte con lo que ellos hablan y dicen. Hello. ¿Me hago entender? Sí, amén. Levántate y párate de allí. Levántate y párate de allí. No hay ninguna relación y ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Porque en el momento que tú le aplaudes, en el momento que tú te ríes, te carcajeas también, en el momento que tú te congracias y das tu punto de vista y tu opinión también, estás siendo igual que ellos. Te estás uniendo en un mismo espíritu, porque están en comunión y están colaborando a un mismo objetivo. Están participando de un diálogo y se están poniendo de acuerdo. Están teniendo koinonía, comunión. Sí, esto es serio. Sí, amén. Cuando nosotros, eventualmente como seres humanos, y está establecida la familia, y tenemos, voy a colocar ejemplos e ilustraciones para que me entiendan también. Cuando nosotros como padres, y tenemos por debajo la autoridad sobre nuestros hijos aún, y toleramos el pecado en ellos, también nos estamos haciendo uno con ellos, con su pecado, porque estamos tolerando el pecado. Y vemos el caso de Elí con sus hijos. ¿De qué le servían las ofrendas, los diezmos, los sacrificios y todo lo que ofrecían el tabernáculo para Dios? Si sus hijos andaban peor que los mismos mundanos. ¿Y cuál fue el fin? ¿Le sirvió de algo el sacrificio del profeta Elí? ¿Le sirvió de algo los sacrificios? ¿Le sirvió de algo la relación y la comunión que él tenía con Dios, pero Dios no la tenía con él? Sino que al final termina Dios diciéndole, porque toleraste el pecado de tus hijos. No los cometió Elí. Elí no pecó. Pecó sus hijos. Pero por no estorbarlos, o sea, por congraciarse con ellos, por confabularse con ellos, recibió la paga a sus hijos y él también. Esto es serio. Terminó desnucado, ¿eh? Bueno. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, amén. Cuando tú como dueño de casa, por eso esto es importante, estoy dando ilustraciones. Amén. Tú como dueño de casa, cuando tú tienes la autoridad sobre tu casa, que voy a rentar un cuarto, que voy a rentar esto, lo otro, fíjate bien a quién metes en tu casa. Tú eres la cabeza de la casa. Tú no, inclusive en cosas que parecen tan sencillas, tú no puedes andar y caminar en yugo desigual. Porque tú no sabes quién va a entrar a tu casa. De pronto sea una bruja, sea una idólatra, sea un sirviente del diablo. O sea, deja de meter, como hay un libro que llama por ahí, cerdos en la sala. Contaminaste tu casa. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, amén. Cuando hay autoridad sobre la casa y los jefes de la casa, la autoridad de la casa
son creyentes temerosos de Dios, no deben tolerar el pecado en los que habitan en la casa. Esto es duro, pero yo te tengo que decir lo que la Biblia dice. No hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. No, es que mi hijo, como es que él no ha recibido a Cristo, como él es mundano, como él todavía en su tiempo, el Señor lo tocará. Claro que sí, pero mientras el Señor lo toca, mientras el Señor trabaja con su vida, mientras viva en esta casa y esté bajo mi autoridad y la autoridad en esta casa, aquí no se escucha música mundana. O aquí usted no ve esto, o aquí no ve lo otro. Porque esta es casa de Dios. Le servimos a Dios. Y yo estoy en comunión y en coinonía con Dios. Amén. No sé si me estoy haciendo entender. Amén. Pero es que yo no, cada uno independiente y responsable de sus actos. Claro que sí, cada uno es independiente y responsable de sus actos. Pero cuando están bajo tu autoridad, tú eres responsable de lo que pasa en tu casa. ¿Quién pone las reglas? ¿Los pájaros le tiran a la escopeta o la escopeta a los pájaros? Esto es serio. Pero en fin, en conclusión, tú eres agente responsable e independiente de tomar las decisiones. Pero te estoy diciendo que para tú verdaderamente tener una relación y una comunicación con la persona del Espíritu Santo, si verdaderamente hay una relación, tú debes establecer una coinonía con Él. Amén. Amén. Una relación con Él, un diálogo con Él. O sea, alinearte a la voluntad y al propósito de Él. No Él se tiene por qué acomodar a tu mente y a lo que a ti te parece bien. Amén. Amén. En fin, hay más, pero por ahí lo dejamos ahora. Y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a su iglesia. Amén. Con esto cerramos, con esto concluimos esta parte, este tema acerca del Espíritu Santo de Dios, en lección número 13, ¿verdad? Si no estoy mal. ¿O 12? 12, lección número 12 de Fundamentos Básicos de un Cristiano. Espero que haya sido de bendición para su vida este tema. Espero que aprenda a partir de este momento a darle el lugar, la posición que tiene la persona del Espíritu Santo de Dios en su vida y en la vida de todo creyente y aún dentro del cuerpo de Cristo. Recuerda que el Espíritu Santo de Dios es el que nos está entrenando, nos está capacitando, nos está santificando y nos está perfeccionando para un día entregarnos en las nubes juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Eventualmente hay muchas personas que quieren el poder, quieren la unción, quieren la autoridad de Dios, pero no quieren conocer y no quieren tener relación o comunión, coinonía con la persona del Espíritu Santo de Dios. Y es imposible tener poder, autoridad, unción, revelación, discernimiento, desarrollar los frutos del Espíritu Santo y aún los dones espirituales si usted y yo no aprendemos a establecer o a entablar una coinonía, una comunicación, un compañerismo, una colaboración y una intimidad y un diálogo con la persona del Espíritu Santo de Dios. Recuerda que nos puede visitar a través de nuestra página web en el www.radiocristianaelvinonuevo.com y también en nuestro canal de YouTube que tiene por nombre el mismo, Radio Cristiana El Vino Nuevo. También les invitamos pues todos los martes a las 7 de la noche a que escuchen nuestro programa Guardianes del Reino, los jueves 6:30 de la tarde, como el día de hoy, Fundamentos Básicos de un Cristiano a través de esta escuela de liderazgo VIP y de esta Radio Cristiana El Vino Nuevo. Y mañana viernes en punto de las 7 de la noche, no se lo pierda, estaré juntamente con el pastor Evaristo Sasturay predicando la palabra de Dios a las 7 de la noche a través de su programa Guardianes del Reino. Sin más preámbulo, pues terminamos esta clase. Gracias por conectarse, gracias por hacer parte de este programa. Y si este tema ha sido de bendición para su vida, les invito y les insto a que lo compartan con sus amigos, con sus hermanos en la fe o familiares, para que de esta manera usted pueda dar de gracia lo que de gracia ha recibido en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Se despide su amigo servidor, Pastor Edwin Ospina. Que Dios les continúe bendiciendo y hasta una próxima emisión. Bendiciones.